Continuando con el tema de gases, vamos a ver ahora lo que es la ley combinada o ley general de un gas ideal. Muy bien. Primero nos dice, cuando se mantiene constante el número de moles, el volumen varía inversamente proporcional a la presión y directamente proporcional a la temperatura. Como podemos ver acá, me está diciendo que esta ley combinada va a englobar las tres variables que teníamos anteriormente. Recordaremos que en la ley de Boyle teníamos presión y volumen como mis variables y teníamos una temperatura constante. En la ley de Gay-Lussac lo que era constante era el volumen y teníamos presiones y temperaturas. Y en la ley de Charles teníamos volúmenes y temperaturas donde se mantenía constante la presión. Muy bien, en esta parte de la ley combinada vamos a ver que vamos a tener como variables tanto volumen, presión y temperatura. Por eso es que me presenta esta formulita donde engloba las tres variables. Volumen inicial por presión inicial dividido entre temperatura inicial, que va a ser igual a volumen final por presión final y dividido entre temperatura final. Entonces esta es la ley combinada o general de un gas ideal. Para entrar a nuestros ejercicios recordaremos que siempre vamos a tener nuestra tablita de conversión de unidades, ¿no? Donde veo las para transformar unidades de volumen, presión y temperatura. Muy bien, voy a empezar con mi primer ejercicio. Me dice una llanta tiene una capacidad de 16 litros. Ya me está presentando que un volumen inicial va a ser de 16 litros. Y soporta una presión, me dice, de 1,93 atmósferas. Mi presión 1 va a ser esos 1,93 atmósferas. Cuando la temperatura ambiente es de 20 grados centígrados, mi temperatura inicial, 20 grados centígrados. Me pregunta, ¿qué presión llegará a soportar dicha llanta? Me está diciendo que tengo que calcular la presión 2. Si en el transcurso de un viaje alcanza una temperatura, mi temperatura 2 de 80 grados centígrados y un volumen de 10 litros. Entonces mi volumen final va a ser igual a 10 litros. Hasta ahí he obtenido todos mis datos, pero tomaremos en cuenta algo. Trabajar en el sistema internacional. Me voy a fijar. Volumen en litros, correcto. Presión en atmósferas, correcto. Temperatura en grados centígrados. Tengo que transformar a grados Kelvin. Como decíamos que transformamos, simplemente a cualquier grado centígrado le voy a sumar 273 y me va a dar en grados Kelvin. Entonces, 20 más 273 va a ser igual a 293 grados Kelvin. Ya está transformado. Presión 2 es lo que me está pidiendo calcular. Temperatura 2 voy a transformar también. Que tiene 80 grados centígrados, le voy a sumar más 273, me va a dar como resultado 353 grados Kelvin. Muy bien. Y mi volumen final, que es 10 litros, está en las unidades adecuadas. Voy a utilizar la formulita que nos presenta, ¿no? La ley combinada. Entonces va a ser volumen inicial por presión inicial dividido entre la temperatura inicial. Va a ser igual a volumen final por la presión final dividido entre la temperatura final. Me está pidiendo calcular, dice, la presión final. Muy bien, como mi presión está aquí sumando, entonces yo no lo voy a mover ¿no? Me conviene mover lo que es el volumen final y la temperatura final. ¿Cómo voy a hacer eso? Esta temperatura final que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Y este volumen que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Entonces voy a decir, a este lado mantengo volumen inicial, presión inicial y temperatura inicial. Decía que esta temperatura final va a pasar a multiplicar acá arriba. Y este volumen final va a pasar a dividir al denominador. ¿Qué me ha quedado al otro lado? Solamente presión final. Muy bien. Como ya tengo despejado y mis unidades están correctas, reemplazo los datos. Voy a decir, presión final va a ser igual a volumen inicial que me da es 16 litros. Por, me dice, presión inicial que me da es 1,93 atmósferas. Muy bien. Y por la temperatura final. La temperatura final que he hallado es 353 grados Kelvin. Dividido entre la temperatura inicial, la que he hallado es 293 grados Kelvin. Por el volumen final. El volumen final que me da es 10 litros. Muy bien. Presión, ¿en qué me tiene que salir? Presión me tiene que salir en atmósferas. Entonces, litro con litro se va a eliminar. Grado Kelvin con grado Kelvin se elimina. Entonces, mi presión 2 me va a salir. Simplemente hago un cálculo, ¿no? Presiono esta tecla para hacer fracciones. 16 por 1,93
por 353. Dividido, voy a bajar al denominador, entre 293 por 10. Y me va a salir un resultado de 3,72. ¿Qué? Atmósferas. Y mi ejercicio 1 ya estaría resuelto. Voy a ver el ejercicio 3 del texto. Me dice, una masa de gas que ocupa un volumen de 500 litros, ya me está dando que mi volumen inicial es 500 litros a 35 grados centígrados, la temperatura inicial, y 770 torriceles, mi presión inicial. Se comprime dentro de un tanque de 100 litros. Me dice que el volumen final va a ser igual a 100 litros de capacidad a la presión de 5 atmósferas. Mi presión 2 va a ser 5 atmósferas. Calcular la temperatura final del gas. Muy bien, me está pidiendo calcular la temperatura 2 o la temperatura final. Correcto. Me voy a fijar las unidades. Volumen inicial está en litros. Correcto. Temperatura inicial está en grados centígrados. ¿Qué tengo que hacerle? Solamente sumarle 273 y me va a dar 308 grados Kelvin. Correcto. Veo que mi presión 1 está en torriceles. Pero tengo que transformar. Muy bien, ¿a qué lo voy a transformar? A atmósferas. Entonces voy a multiplicar por una fracción y voy a decir, una atmósfera equivale a 760 torriceles. ¿Por qué torriceles en el denominador? Para que torriceles con torriceles puedan eliminarse y me va a salir 770 por 1 dividido entre 760 me sale 1,01 atmósferas. Puedo verificar este resultado, ¿no? Voy a colocar 770 por 1 es lo mismo, dividido entre 760 me va a salir 1,01 atmósferas, correcto. Volumen 2 está en litros, muy bien. Presión 2 está en atmósferas, correcto. No tengo que transformar nada más. La temperatura me va a salir en grados Kelvin. Muy bien. Entonces voy a utilizar mi formulita de la ley combinada que dice volumen inicial por presión inicial dividido entre la temperatura inicial es igual a volumen final por presión final dividido entre la temperatura final. ¿Qué me pide de calcular de acá? La temperatura final. Puedo ver que la temperatura final acá está en el denominador, ¿no? Yo tengo que pasarlo al numerador. Acá entonces no me conviene mover todavía lo que es el volumen final y la presión final. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primer paso, mis dos temperaturas voy a pasar al otro miembro. En este caso, volumen 1 por presión 1 por temperatura 2, que he dicho que va a pasar a multiplicar. Va a ser igual, a este lado tenía volumen 2 por presión 2 y por la temperatura 1 que estaba dividiendo ha pasado a multiplicar. Muy bien, estoy yendo paso por paso para hacer el despeje de la temperatura final. Y acá, como ya tengo que la temperatura final se encuentra en el numerador y estos dos están multiplicando, van a pasar al otro lado a dividir. Entonces voy a tener que la temperatura 2 va a ser igual. Todo esto se mantiene como está. Voy a tener volumen 2 por presión 2 por temperatura 1. Y dividido, decíamos que este volumen y presión van a ir al otro lado a dividir. Ahí está. Dividido entre volumen 1 por presión 1. Muy bien. ¿Qué me queda hacer? Como mis unidades están correctas, solamente reemplazar mis datos. Mi temperatura 2, entonces va a ser, ¿cuánto es mi volumen 2? El volumen 2 que tengo es 100 litros por la presión 2 que tengo son 5 atmósferas por la temperatura 1 que he hallado que son 308 grados Kelvin. Muy bien, todo eso dividido entre el volumen 1 que me daba es 500 litros por presión 1 que he hallado es 1,01 atmósferas. Muy bien. Temperatura. Me tiene que salir en grados Kelvin. Entonces, litro con litro se va a eliminar y atmósfera con atmósfera también se va a eliminar. Entonces, mi temperatura final va a ser igual a un simple cálculo, ¿no? Nuevamente presiono esta tecla y voy a decir 100 por 5 por 308 dividido entre 500 por 1,01. Muy bien, y eso me va a salir en fracción y aprieto SD. Me sale 304,95 grados Kelvin y ese sería mi resultado de mi ejercicio número 3 del texto.